La caza de brujas en Europa. Siglos atrás, Europa vivió una época en la que el miedo a la brujería condujo a cazas de brujas y ejecuciones, sobre todo en Alemania, Bélgica, Francia, el norte de Italia, Holanda, Luxemburgo y Suiza. La nota a pie de página dice: aunque hubo hombres acusados de brujería, en su mayoría fueron mujeres. Por eso en este artículo usaremos el género femenino. Fin de la nota. El libro Cazas de brujas en el mundo occidental asegura que murieron decenas de miles de personas en Europa y las colonias europeas, y millones sufrieron torturas, arrestos, interrogatorios, odios, vergüenza y terror. La nota a pie de página dice: las colonias europeas incluían a las de América. Fin de la nota. ¿Cómo surgió la histeria colectiva? ¿Cómo se alimentó? La Inquisición y el martillo de las brujas. Una de las instituciones protagonistas de esta historia fue la Inquisición, la cual fue concebida por la Iglesia Católica en el siglo XIII a fin de convertir a los herejes y evitar que otros se extraviaran, explica el libro Obsesión por cazar brujas. La Inquisición se convirtió en la policía de la Iglesia. El 5 de diciembre de 1484, el Papa Inocencio VIII emitió una bula, o documento papal, que condenaba la brujería. Además, autorizó a dos inquisidores a combatir la amenaza: Jakob Sprenger y Heinrich Kramer, también conocido por su nombre latino Henricus Institoris. Entre los dos produjeron una obra llamada Malleus Maleficarum, o El martillo de las brujas, que fue reconocido por católicos y protestantes como la máxima autoridad en materia de brujas. Contenía historias fantásticas tomadas de la tradición popular, así como argumentos teológicos y legales en su contra. Además, ofrecía pautas para la identificación y eliminación de brujas. El martillo de las brujas ha sido calificada la obra más despiadada, la más perjudicial de la literatura universal. No hacían falta pruebas para acusar a alguien de brujería. Según el libro Brujas y Juicios de Brujas, los juicios tenían el único propósito de hacer confesar al acusado, ya fuera mediante la persuasión, la intimidación o la fuerza. La tortura era muy común. La bula papal y el martillo de las brujas desataron cacerías por toda Europa. Los inquisidores contaban con una tecnología nueva, la imprenta, la cual ayudó a que la histeria llegara incluso a América. ¿Quiénes eran acusados? Mucho más del 70% de los acusados eran mujeres, sobre todo viudas que rara vez tenían quien las defendiera. También los pobres, los mayores y las vendedoras de remedios herbolarios, sobre todo si no funcionaban. Nadie estaba a salvo, fuera rico o pobre, hombre o mujer, desconocido o importante. A las brujas se las acusaba de toda suerte de males. Supuestamente causaban heladas y plagas de caracoles y orugas para acabar con los granos y la fruta del mundo, menciona la revista alemana Damals. Si el granizo destruía una cosecha, si una vaca no daba leche, si un hombre era impotente o una mujer era estéril, la culpa debían de tenerla las brujas. ¿Cómo se identificaba a una bruja? Algunas sospechosas eran amarradas y sumergidas en agua fría, supuestamente bendita. Si se hundían, se las consideraba inocentes y eran sacadas del agua. Pero si flotaban, eran ejecutadas en el acto o enjuiciadas por practicar brujería. A otras las pesaban, pues se creía que las brujas no pesaban nada o casi nada. Otra prueba consistía en buscar la marca del diablo, una señal hecha por el diablo en el cuerpo del brujo para sellar su pacto. Comenta la obra Cazas de brujas en el mundo occidental. Los oficiales afeitaban el cabello de los acusados y les revisaban hasta el último orificio, en público. Entonces pinchaban con una aguja los lunares, verrugas o cicatrices que encontraban. Si el pinchazo no dolía o no sangraba, se consideraba la marca del diablo.
Muchos soberanos de Europa promovieron las cazas de brujas. En algunas regiones, los protestantes lo hicieron incluso con más ferocidad que los católicos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a prevalecer la razón. Por ejemplo, en 1631, Friedrich Spee, sacerdote jesuita que había acompañado a muchas brujas a la hoguera, escribió que, en su opinión, todas eran inocentes. Advirtió que si no se detenían las cacerías, Alemania se quedaría sin habitantes. Por su lado, los médicos empezaron a reconocer que los ataques epilépticos y problemas similares se debían a enfermedades, no a posesiones demoníacas. Los juicios disminuyeron drásticamente durante el siglo XVII, y para finales de dicho siglo, casi habían desaparecido. Este episodio tan espantoso de la historia nos enseña lo que ocurre cuando las personas que se hacen llamar cristianas sustituyen las verdades que enseñó Jesucristo por mentiras y supersticiones. Se abre la puerta a todo tipo de maldad. La Biblia ya había predicho que habría hombres infieles que traerían deshonra al cristianismo y que por su culpa se hablaría mal del camino de la verdad. Fin del artículo. La difusión de la palabra de Dios en la España medieval. Cuando viaje con rumbo a España, espero poder verlos y ser acompañado parte del camino por ustedes. Romanos 15:24. El apóstol Pablo escribió estas palabras a los cristianos de Roma cerca del año 56. La Biblia no dice si logró realizar o no su viaje al territorio de la actual España. Pero en cualquier caso, el trabajo de Pablo y el de otros misioneros cristianos contribuyó a que el mensaje de la palabra de Dios llegara a la península ibérica en el siglo II. No tardaron en aparecer florecientes comunidades cristianas por toda la península. Como ésta llevaba ya bastante tiempo bajo el dominio romano y el latín se había convertido en el lenguaje más común del vasto imperio, surgió la necesidad de traducir la Biblia a dicho idioma. La Biblia en latín. Los primeros cristianos de la España romana realizaron varias traducciones al latín que llegaron a conocerse en su conjunto como la Vetus Latina Hispana. Estas versiones latinas estuvieron en circulación por siglos, hasta que Jerónimo concluyó su famosa Vulgata Latina en el siglo V. La traducción de Jerónimo, completada en Belén, Palestina, llegó a España en tiempo récord. ¿Cómo? Cuando Lucinio, estudiante de la Biblia muy adinerado, se enteró de que Jerónimo estaba preparando una traducción al latín. Quiso conseguir una copia lo antes posible, de modo que envió 6 escribas a Belén para que copiaran el texto. En los siglos posteriores, esta versión fue sustituyendo gradualmente a la Vetus Latina Hispana. Aunque ambas traducciones ayudaron a la gente a entender el mensaje de la Biblia, surgió una nueva necesidad con la caída del Imperio Romano. La Biblia en pizarras. Los visigodos y otras tribus germánicas invadieron la península ibérica en el siglo V y trajeron consigo un nuevo idioma, el gótico. Los invasores practicaban una forma de cristianismo llamada arrianismo, la cual rechazaba la doctrina de la Trinidad y tenían su propia traducción de las Escrituras, la Biblia gótica de Ulfilas. Esta Biblia se leyó en la España medieval hasta finales del siglo VI, cuando el rey visigodo Recaredo renunció al arrianismo y se hizo católico. El rey ordenó que se recogieran y destruyeran todos los libros arrianos, incluida la Biblia de Ulfilas, con lo cual desaparecieron de la península los textos góticos. Aún así, la palabra de Dios siguió su avance durante esta época. Aparte del gótico, se hablaba todavía un dialecto del latín que dio origen a las lenguas romances de la península: castellano, catalán, gallego y portugués. Los documentos más antiguos en este dialecto fueron escritos en tablillas de pizarra, razón por la cual se los conoce como pizarras visigodas. Son originales de los siglos VI y VII, y algunas contienen pasajes de los Salmos y los Evangelios. Una de ellas contiene el Salmo 16 completo.
La aparición de pasajes bíblicos en tablillas ordinarias demuestra que la gente común leía y copiaba la palabra de Dios en aquel tiempo. Al parecer, los profesores usaban dichos textos como ejercicios para enseñar a leer y escribir a sus alumnos. Las tablillas eran mucho más baratas que el pergamino empleado por los monasterios medievales para producir sus Biblias ilustradas. Una de estas valiosísimas obras se encuentra en la iglesia de San Isidoro, en León, España. Es del año 960. Tiene 516 hojas de unos 47 centímetros, 18,5 pulgadas, por 34 centímetros, 13,5 pulgadas, y pesa unos 18 kilos, 40 libras. Otra de ellas, la Biblia de Ripoll, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, y fue producida cerca del año 1020. Es una de las Biblias medievales más bellamente ilustradas. Una sola letra inicial requería un día entero de trabajo por parte de un monje, y un título de página una semana. A pesar de su inmenso valor, estas obras de arte no ayudaron mucho a difundir el mensaje de la palabra de Dios entre el pueblo. La Biblia en árabe. En el siglo VIII, un nuevo idioma comenzó a echar raíces en la península como resultado de la invasión árabe. En las zonas que colonizaron los musulmanes, el árabe le ganó terreno al latín, y surgió la necesidad de que hubiera una Biblia en ese idioma. Se cree que en la España medieval circularon muchas traducciones de la Biblia en árabe, en especial de los Evangelios. Al parecer, un obispo sevillano del siglo VIII llamado Juan tradujo la Biblia completa a dicho idioma. Lamentablemente, la mayoría de esas traducciones han desaparecido. Una de las pocas que quedan es una versión de los Evangelios realizada a mediados del siglo X, que se encuentra en la Catedral de León. La Biblia en español. Al final de la Edad Media comenzó a tomar forma el castellano o español. Esta nueva lengua estaba destinada a convertirse en una herramienta fundamental para la difusión de la palabra de Dios. La nota a pie de página dice: actualmente hay 540 millones de personas que tienen el español por lengua materna. Fin de la nota. El texto más antiguo en español aparece en la Facienda de Ultramar, Hechos de Ultramar, de principios del siglo XIII. Esta obra contiene el relato de un viaje a Israel e incluye información del Pentateuco y otros libros de las Escrituras hebreas, Antiguo Testamento, así como los Evangelios y las Epístolas. La Iglesia no estaba nada contenta con la labor de traducción. En 1234 el Concilio de Tarragona decretó que todas las Biblias en idiomas vernáculos, propios del país, debían entregarse al obispo local para ser quemadas. Afortunadamente, el decreto no logró detener la traducción de la Biblia. El rey Alfonso X, 1252 a 1284, considerado el padre de la prosa española, quería contar con las escrituras en español y patrocinó su traducción. Entre otras versiones de este periodo se encuentran la llamada Biblia prealfonsina y la Biblia alfonsina, que vio la luz poco después y era la más completa de la época. Ambas obras contribuyeron a la consolidación y enriquecimiento del naciente idioma. Thomas Montgomery, autoridad en la materia, dice lo siguiente sobre la Biblia prealfonsina. El traductor de esta Biblia produjo una obra admirable, tanto por su exactitud como por la belleza de su lenguaje. El lenguaje es sencillo y claro, como era conveniente en una Biblia preparada para el uso de personas no muy doctas en latín. No obstante, estas primeras Biblias en español no se tradujeron a partir de los idiomas originales, sino de la Vulgata latina. A partir del siglo XIV, los biblistas judíos comenzaron a producir diversas versiones españolas de las escrituras hebreas directamente del hebreo. En aquel entonces, España albergaba la mayor comunidad judía de Europa, y los traductores judíos tenían acceso a manuscritos de buena calidad. Un ejemplo destacado es la Biblia de Alba, que se completó en el siglo XV. Un prominente noble español llamado Luis de Guzmán encargó al rabino Moisés Arragel la traducción de la Biblia al español castizo, puro, y explicó las razones de su solicitud. Para empezar,
la lengua romance de las Biblias de hoy está muy corrompida. Y segundo, las personas como nosotros forzosamente necesitan notas al margen para entender los pasajes oscuros. Esta comisión demuestra que la gente de aquel tiempo tenía mucho interés en leer y comprender la Biblia. También prueba que las escrituras en idiomas vernáculos tenían amplia circulación en España. Gracias a los traductores y copistas medievales, la gente educada de España podía leer la Biblia en su propio idioma. Por eso, el pueblo español conocía la Biblia mucho mejor que el pueblo alemán y el pueblo inglés antes de Lutero, comenta el historiador Juan Orts González. Con todo, a finales del siglo XV, la Inquisición española prohibió la traducción y posesión de Biblias en lenguas vernáculas, con lo cual comenzó un largo y oscuro capítulo en la historia de España. Pasarían 3 siglos antes de que se levantara la prohibición. En aquella época tan difícil, algunos traductores valientes produjeron nuevas versiones españolas en el extranjero y las metieron de contrabando en el país. Como demuestra esta historia de la Biblia en la España medieval, los adversarios de la palabra de Dios intentaron eliminarla por todos los medios, pero no pudieron silenciar el mensaje del Todopoderoso. La siguiente es información suplementaria. La Biblia en otros idiomas de España. Catalán. La Biblia se tradujo al catalán en el siglo XIII. Una de esas versiones, la Biblia rimada, es una traducción parcial hecha en verso para facilitar la memorización del texto. En ese mismo siglo, entre 1287 y 1290, Jaume de Montjuïc realizó la primera traducción completa de la Biblia por órdenes del rey Alfonso II de Cataluña, Alfonso III de Aragón. Valenciano. A principios del siglo XV, Bonifacio Ferrer tradujo la Biblia al valenciano. Esta fue la primera Biblia impresa en España, año 1478. Por desgracia, todos los ejemplares de esta versión fueron consumidos por las llamas de la Inquisición. Solo sobrevivió una página, la última, que se encuentra en la Sociedad Hispánica de América, en Nueva York. Vasco. En 1571, Juan de Lizárraga tradujo al vasco las escrituras griegas, o Nuevo Testamento, gracias al patrocinio de la reina de Navarra. Su trabajo sentó las bases para una gramática unificada de dicho idioma. Se ha dicho que Lizárraga hizo por el vasco lo que Jerónimo por el latín y Lutero por el alemán. Retorno al artículo. Los incansables pioneros que tradujeron las escrituras al latín, gótico, árabe y español lograron que la Biblia echara raíces y se difundiera en la España medieval, y los traductores modernos han seguido sus pasos. Como resultado, millones de hispanohablantes de todo el mundo pueden leer la palabra de Dios en un idioma que les llega al corazón. Fin del artículo.